El encuentro con la sombra priva a la persona de sus ilusiones, y eran esas ilusiones las que le daban fuerzas para vivir. ¿Alguna vez te has sentido con ganas de desaparecer? No por desear la muerte, sino por no saber ya quién eres. ¿Alguna vez has mirado tu vida, tus hábitos, deseos y metas, y has tenido la extraña sensación de que todo fue construido por alguien a quien ya no reconoces? ¿Te has preguntado por qué, después de tanta sanación y de tanta valentía para enfrentar la sombra, parece que el mundo perdió su color? Carl Jung escribió: un hombre que no ha atravesado el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado. Y quizá estés justo ahí, en el limbo entre lo que murió y lo que aún no ha nacido. Enfrentaste tu sombra, te sumergiste en la parte más oscura de ti mismo, lloraste por traumas olvidados, perdonaste lo imperdonable, dejaste caer máscaras que habías usado durante décadas. Imaginabas que después vendría la luz, la claridad, el entusiasmo, pero lo único que llegó fue el silencio. No es tristeza, no es depresión, es una especie de vacío existencial sofisticado, como si el motor que antes te impulsaba, esa fuerza que te hacía correr, producir, luchar, simplemente hubiera dejado de funcionar. La verdad, tal vez sí lo haya hecho. Jung descubrió que la mayoría de las personas, al concluir un proceso profundo de integración de la sombra, entra en una especie de muerte psíquica, una disolución de lo que él llamó la persona. La máscara social que usamos para sobrevivir, para agradar, para conquistar, para esconder. No estás desmotivado, simplemente ya no necesitas fingir que deseas todo aquello que te enseñaron a desear. Este video no es sobre productividad, no es sobre cómo volver a ser como antes, porque quizá no debas volver a ser como antes. Este video es para quienes están en el desierto después de la tormenta, para quienes pensaron que sanar era volver a vivir mejor y descubrieron que, en realidad, era empezar a morir a todo aquello que nunca fue real. Si estás cansado de fingir que te importa lo que no importa, si todo parece perder el sentido y ya no encuentras motivos para seguir con aquella vieja danza social, entonces quizá estés exactamente donde deberías estar. No estás roto, estás en el intervalo sagrado entre la persona y el self, entre el actor y el autor, entre el control y la entrega, y es en ese espacio donde vamos a caminar juntos hoy. Vamos a explorar no el cómo motivarse de nuevo, sino qué significa vivir cuando toda motivación antigua ya no sirve más. Vamos a mirar esa ausencia de voluntad no como un error, sino como un portal, porque a veces cuando todo en ti guarda silencio, es justamente ahí donde el verdadero yo empieza a susurrar. Imaginabas que al sanar volverías a vivir como antes, pero nadie te advirtió que la verdadera sanación no te devuelve a la vida anterior, te arranca de ella. Y lo que queda es ese silencio extraño, casi incómodo, esa apatía que no encaja en la estética brillante de la superación, esa falta de motivación que no combina con el final feliz que esperabas. Pero, ¿y si ese vacío fuera justamente la prueba de que algo profundo por fin sucedió? Carl Jung, quizá más que cualquier otro pensador moderno, comprendió el precio de la integración. Para él, sanar no era sentirse bien, era sentir lo que nunca quisimos sentir. Era darse cuenta de que gran parte de lo que nos movía no era más que miedo bien disfrazado. ¿Ya pensaste en eso? Que tu deseo de vencer, de producir, de ser útil, quizá nació del pánico de ser rechazado, que tu autocuidado era solo un intento elegante de esconder el asco que sentías de ti, que hasta tu espiritualidad a veces era solo un ritual de escape. No es fácil enfrentarlo. Por eso lo llamamos trabajo de sombra, porque exige que entres en la habitación más oscura de tu alma y enciendas la luz. Y al hacerlo, descubres algo devastador. Gran parte de tu motivación era artificial. La persona, ese personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir, te movía con una eficiencia brutal. Te decía, trabaja más o te van a llamar inútil.
Sé agradable o te van a abandonar. Sé fuerte o te van a destruir. Y obedeciste con tanta maestría que un día olvidaste que solo era una máscara, hasta que llegó el colapso. Y el colapso fuiste tú. Enfrentaste traumas, reconociste heridas, lloraste con las rodillas en el suelo. Fuiste valiente. Pero lo que nadie te contó es que al integrar tu sombra, también desmontas el sistema motivacional que te mantenía funcional. Funcional para los demás, productivo para el sistema, comportado para la sociedad, pero no auténtico para ti mismo. Y entonces un día cualquiera despiertas y algo cambió. Ya no quieres correr detrás de aprobación, ya no sientes placer en competir, ya no ves sentido en agradar. Miras alrededor y todo parece una gran puesta en escena, y tú ya no sabes cuál es tu papel. Ese es el efecto secundario de la conciencia. Te libera, pero también te aísla. Jung escribió: la integración de la sombra desorganiza el sistema de deseos, pues aquello que antes estaba reprimido pasa a formar parte de la conciencia y lo que motivaba deja de tener sentido. Por eso sientes esa ausencia. No es fracaso, es una reformulación estructural del yo. No perdiste la motivación, perdiste la farsa que te motivaba. Mira, todo aquello que llamabas voluntad muchas veces no era más que ansiedad maquillada. Era miedo disfrazado de propósito. Era una inquietud que, al no saber nombrar, llamabas ambición. Pero ahora, tras encarar tu sombra, ya no sientes la necesidad de demostrarle nada a nadie. Simplemente no sientes. Y es justo en este punto donde muchas personas se pierden, porque fuimos entrenados para creer que la motivación es señal de salud. Pero Jung descubrió que hay un momento en el camino de la individuación donde la ausencia de motivación es un síntoma de sanación. Piensa en la oruga, vive su vida arrastrándose. Un día siente el impulso de recogerse y dentro del capullo se disuelve. Literalmente se convierte en un líquido amorfo. Ninguna parte de la oruga sobrevive. Es en ese estado confuso, disforme, caótico, que la mariposa empieza a formarse. Lo que estás sintiendo ahora es esa etapa, la disolución, la muerte de la oruga. Pero no se nos enseña a lidiar con esa etapa. En la cultura del rendimiento, todo debe tener propósito, claridad, productividad. El vacío se ve como debilidad, la pausa como pereza, la introspección como pérdida de tiempo. Jung fue en contra de todo eso. Él defendió el silencio, el recogimiento, la escucha profunda del inconsciente. Durante los años en que seguí mis imágenes interiores, parecía improductivo para el mundo, pero fue ahí donde todo lo esencial en mí fue decidido. Tal vez sea hora de permitirte ese mismo silencio, de dejar de intentar volver a ser como antes, porque el antes estaba contaminado, estaba atado a deseos que no eran tuyos. No estás en crisis, estás en transición. El problema es que esa transición no tiene nombre, no tiene guión, no tiene garantía, solo tiene una certeza. Lo que antes tenía sentido, ahora ya no lo tiene. Y está bien, respira con eso. No intentes resolverlo. No intentes sustituir tu antigua motivación por una nueva meta. Deja que ese espacio exista, porque como escribió Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio exige que desaprendas todo lo que creías que eras. Por eso, si hoy despertaste sin motivación, si miraste tu lista de tareas y nada ahí parece importar, si te sentaste en la orilla de la cama con un nudo en la garganta y un vacío en el pecho, siente eso, no como un problema a resolver, sino como un portal a atravesar. No estás retrocediendo, te estás despojando, estás dejando caer las ropas de la persona, las metas que no te pertenecían, la culpa que no era tuya, la urgencia que venía del miedo. Y quizá por primera vez en tu vida te estés acercando a lo que realmente importa, pero lo real no grita, no presiona, no amenaza, lo real susurra y para escucharlo es necesario quedarse en silencio. Ahora dime algo, ¿alguna vez has sentido que das demasiado y aún así no te respetan?
No es por falta de esfuerzo, es porque el respeto no se pide, se proyecta. Y esa proyección comienza en cómo entrenas tu mente para mantener la frialdad y el enfoque en situaciones críticas. Ocurre que muchos crecieron con la idea de ser bueno, ser comprensivo, pero eso no forma hombres fuertes. Eso forma personas fácilmente manipulables. Existe un modelo de autocontrol mental que está siendo usado por quienes decidieron dejar de agradar y empezar a imponerse con presencia. Grabamos un video explicando cómo esa estructura funciona en la vida real. Para acceder, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un tipo de cansancio que no se cura con descanso. Es un agotamiento profundo, no del cuerpo, sino del alma, que aparece cuando ya no puedes sostener a la persona en la que te convertiste. Despiertas, miras tu rutina, tus compromisos, tu imagen en las redes sociales, tus relaciones, y sientes como si estuvieras interpretando un papel que perdió el sentido, como si tu vida se hubiera convertido en una obra de teatro donde ya no recuerdas. Tus líneas, o peor, las recuerdas pero ya no crees en ellas. Eso no es una crisis de identidad, es el colapso de la persona. Carl Jung acuñó el término persona para describir esa máscara social que todos usamos para funcionar en el mundo. No es un error, en realidad es una estructura de adaptación. Pero el problema comienza cuando olvidamos que es una máscara, cuando confundimos el papel con el actor. La persona es aquello que alguien no es, pero que los demás piensan que es. Carl Jung. Desde pequeños aprendemos a actuar. Sé amable, sé inteligente, sé fuerte, sé gracioso, sé productivo. Esos mandatos silenciosos moldean nuestros gestos, nuestras decisiones, nuestras ambiciones y poco a poco nos convertimos en lo que esperan de nosotros, en lugar de lo que realmente somos. La persona te hizo sobrevivir. Sí, te ayudó a ser aceptado, elogiado, reconocido, pero también te hizo olvidar partes fundamentales de ti mismo. Reprimiste tu vulnerabilidad para parecer invencible. Escondiste tu sensibilidad para no parecer débil. Ahogaste tu justa rabia para ser amado y ahora estás cansado. Pero ese cansancio es sagrado porque es el primer síntoma del colapso. Al principio parece solo desmotivación, después un desajuste, luego llega una angustia silenciosa, un grito mudo de quien se siente ahogado dentro de sí mismo. Intentas volver a ser como antes, pero no puedes. Intentas emocionarte con las cosas que antes te movían, pero todo parece muerto por dentro. Y entonces algo dentro de ti empieza a ceder. Las fisuras en la máscara crecen. Las frases automáticas ya no salen con naturalidad. La risa parece ensayada. La vida parece decorada. Es ahí cuando llega el colapso, pero no es destrucción, es liberación. Es la caída de ese yo que fue construido para agradar, para evitar el abandono, para conquistar un lugar seguro en el mundo, pero que en el fondo no era más que un disfraz del miedo. Jung lo sabía, él lo vivió. Después de la ruptura con Freud, Jung entró en un periodo de aislamiento y fragmentación. Abandonó el estatus, los títulos, los conceptos heredados. Permitió que su persona de científico respetable se derrumbara y en ese abismo encontró su verdad. Él escribió: "Mi yo verdadero me estaba esperando en el fondo del caos". ¿Entiendes el peso de esto? Es necesario permitir el caos. Es necesario dejar caer el disfraz, incluso si te protegió toda la vida. El colapso de la persona no es agradable. Puede traer crisis de ansiedad, sensación de fracaso, aislamiento, juicios externos. Las personas a tu alrededor pueden no entenderlo. Al fin y al cabo, tú eras tan centrado, tan fuerte, tan exitoso, y ahora pareces perdido. Pero la verdad es que por fin te estás encontrando. El antiguo yo que te hacía correr ya no está al mando. Esa motivación basada en agradar, demostrar, corresponder murió. El espacio que sobra es extraño porque al inicio es solo eso, espacio, pero después se convierte en un territorio fértil.
Solo que para eso necesitas soportar la incomodidad de la desnudez. Jung decía que este proceso es como una iniciación. Volverse consciente es un proceso doloroso. Implica atravesar zonas sombrías y aceptar el colapso de antiguas estructuras. Eso significa que tu dolor de ahora es prueba de nacimiento. El colapso de la persona es el momento en que el ego empieza a ceder lugar al self. Ya no se trata de controlar la imagen, sino de escuchar la esencia. Y la esencia no tiene prisa, no busca likes, no tiene un plan de carrera, simplemente es. En este momento puedes sentirte como si estuvieras vagando sin rumbo, pero es justamente porque el viejo mapa ya no sirve. No estás perdido, estás fuera del guión, y es fuera del guión donde la verdadera trama comienza. Tal vez ahora te sientas como alguien que olvidó cómo vivir, pero en realidad estás reaprendiendo a vivir sin fingir. Estás aprendiendo a decir no sin culpa, a descansar sin justificar, a desear sin avergonzarte, a existir sin tener que merecerlo todo el tiempo. El mundo va a intentar jalarte de regreso, va a intentar pegar los pedazos de tu antigua persona, va a ofrecerte aplausos, promesas, distracciones, pero ahora lo sabes, esos brillos son anzuelos y tú ya viste lo que existe detrás del escenario. Entonces, que venga el colapso, que se rompa el guión, que la máscara se derrita, porque solo así podrás al fin vivir de adentro hacia afuera. Vivimos en un mundo donde el silencio es incomodidad, donde la pausa se ve como debilidad, donde quien no se apresura se queda atrás. Pero hay momentos en la vida en los que correr es traición. Traición a uno mismo, a los propios ritmos, a la delicadeza de lo que está intentando nacer. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa ansiedad sutil de tener que reencontrarte pronto, de tener que arreglarte, salir del hoyo, volver a lo normal, como si hubiera un cronómetro invisible clavado en tu pecho y cada segundo de apatía fuera una culpa acumulada. Pero aquí está una verdad que pocos se atreven a decir. El intento de forzar la motivación puede ser justamente lo que te impide reencontrarla. Jung lo sabía. Él comprendía que después de la integración de la sombra, la psique entra en un estado de reorganización silenciosa, una reconfiguración del ser, y forzar la acción en ese momento es como abrir el capullo antes de que la mariposa esté lista. El crecimiento del alma no sigue el tiempo de la mente, florece de acuerdo al tiempo del inconsciente. Carl Jung. Pero el ego es impaciente. Quiere resolver, llenar, acelerar. Se asusta con el vacío, confunde la pausa con regresión y transforma el silencio en amenaza. Solo que el inconsciente no se mueve por presión. Responde a la escucha y escuchar. Exige tiempo, exige presencia, exige espera. Jung llamó a este estado confrontación con el inconsciente. Durante ese proceso, él mismo pasó 6 años aparentemente improductivo. Fue ridiculizado por colegas, criticado por la comunidad científica, aislado en su propia experiencia. Pero fue en ese espacio, sin metas, sin dirección, sin rendimiento, donde nacieron sus mayores revelaciones. No a través de la voluntad forzada, sino de la imaginación activa, de la entrega a lo desconocido. Hoy lo llamamos estancamiento. Él lo llamaba fertilización. ¿Sientes que estás detenido, sin voluntad, sin planes, sin metas? Tal vez solo estés permitiendo que el suelo interno respire. Imagina una tierra que fue arada demasiado, explotada demasiado, sembrada demasiado. Necesita un tiempo de descanso, lo que los agricultores llaman barbecho para regenerarse. ¿Y si tu alma estuviera en barbecho ahora? ¿Y si esa ausencia de motivación fuera un periodo sagrado de fertilización? Pero entonces viene la pregunta, ¿hasta cuándo voy a esperar? Y aquí está el punto más difícil de todos. Tú no decides cuándo llega la nueva motivación. Ella no responde a la lógica, no aparece en hojas de cálculo, no obedece a metas trimestrales. Simplemente surge como una voluntad de caminar, una idea que insiste en volver, una música que te conmueve sin explicación.
un gesto que haces sin pensar y de repente cobra sentido, pero solo surge cuando encuentra espacio. Y si ese espacio está tomado por ansiedad, autoexigencia y esfuerzos forzados de volver a encajar, ella se aleja. Jung escribió: el alma que espera en silencio atrae fuerzas invisibles. Tal vez esa sea tu tarea ahora. No producir, no decidir, no reaccionar, sino esperar con dignidad. Esperar como quien sabe que está siendo gestado por algo. Esperar como quien respira lo invisible. Esperar como quien confía en que hay un movimiento incluso en la inmovilidad. Pero atención, la espera no es pasividad, es escucha. Ella pide que estés atento a las pequeñas pulsaciones internas, a las señales, a las resonancias sutiles. Te invita a salir de la lógica del hacer para ser y entrar en la verdad del ser para entonces hacer. Y eso es revolucionario. ¿Ya notaste cómo todo a tu alrededor exige que te apresures? La cultura, los algoritmos, los coaches, los consejos bien intencionados. Todos gritan, reacciona, corre tras ello, da lo mejor de ti. Pero ¿y si lo mejor de ti ahora fuera quedarte en silencio? ¿Y si lo que tu alma necesita no es más ruido, sino más profundidad? Puede parecer que el mundo va a tragarte en ese silencio, que te vas a quedar atrás. Pero aquí está otra verdad incómoda. Tal vez sea exactamente quedándote atrás como finalmente encuentres tu camino. Porque tu camino no es el de la masa, no es el de la prisa, no es el de la persona que sobrevive, sino del sí mismo que emerge. La espera es, por lo tanto, un acto de valentía, porque desafía todo lo que te enseñaron sobre el valor. Y aquí va un ejercicio simple y profundo, inspirado en las prácticas de Jung. Durante una semana entera cambia la pregunta: ¿qué necesito hacer hoy? ¿Por qué está intentando emerger a través de mí? Ese simple cambio de enfoque puede ser la apertura que tu alma estaba esperando. Recuerda, no estás estancado, estás siendo preparado silenciosamente, profundamente, misteriosamente. Y cuando esa nueva motivación llegue, no vendrá como un grito, sino como un susurro que hace que todo tu cuerpo diga sí. Después del dolor viene el silencio. Después del silencio viene el vacío. Y es en ese vacío donde ya no hay prisa, donde la máscara ya cayó, donde el suelo antiguo se desmoronó, que algo comienza despacio, tímido, casi sin forma, a respirar dentro de ti. Tal vez no lo notes de inmediato. La mente todavía busca esa motivación explosiva, ese hambre antiguo, ese impulso feroz que te hacía correr, pero no llega. Y eso es bueno porque lo que está llegando ahora no es una voluntad empujada por el miedo, no es un deseo para encajar, no es un movimiento para demostrar algo. Lo que están haciendo es lo real y lo real camina. Carl Jung llamó a esto self-motivated existence, una forma de vivir donde las acciones ya no vienen de un sistema de compensación, sino de una escucha auténtica del alma. Lo que antes era un esfuerzo se convierte en un flujo. Lo que antes era una exigencia se convierte en un llamado. Pero ¿cómo reconocer este nacimiento? La nueva voluntad no vendrá en forma de adrenalina, no traerá ese entusiasmo eufórico que tantas veces confundimos con pasión. Vendrá con ligereza, con silencio, con coherencia interna. Puede aparecer en un gesto banal como el impulso de caminar sin rumbo, o el deseo de volver a pintar después de años, o una idea que parece tonta, pero que te da paz. Extrañarás esa paz al principio porque estabas acostumbrado a correr para ser alguien, y ahora eres simplemente alguien que está completo en sí. Este nuevo tipo de voluntad no agota, sostiene. Puedes trabajar todo el día y terminar con más energía de la que empezaste. Puedes hablar con alguien y en lugar de sentirte drenado, sentirte nutrido. Puedes hacer algo simple y darte cuenta de que aquello te devuelve algo. Esta es la señal. Lo que viene del self no exige validación. Se basa en la experiencia. Por eso tantas personas al entrar en este estado empiezan a cambiar de vida. Cambian de profesión, cambian de círculo social, cambian de casa, no por impulso, sino por congruencia. Porque ahora nada que no resuene con lo real es tolerable.
Jung observó que el self es centrado, pero no rígido. Se expresa a través de lo que él llamó función trascendente. La habilidad de sostener la tensión entre opuestos hasta que aparezca un tercer camino. Un camino que el ego jamás podría inventar solo. Y eso es lo que pasa. De repente empiezas a sentir ganas de estar vivo, pero no como antes. No para impresionar, no para alcanzar, sino para vivir lo que solo tú puedes vivir. La antigua motivación decía, vence. La nueva dice, permanece. La antigua decía, demuestra. La nueva dice, siente. La antigua gritaba, necesitas ser alguien. La nueva susurra, ya eres. Y aquí surge una paradoja. Cuanto más te entregas a ese ritmo interno, más empiezan a alinearse las cosas externas. Las coincidencias se convierten en sincronicidades. Las conversaciones ganan profundidad. Las decisiones parecen surgir de dentro. No del análisis racional, sino de la congruencia silenciosa de quien finalmente sabe lo que quiere, porque se permitió no querer por un tiempo. Esta voluntad que está naciendo en ti puede ser pequeña ahora, puede ser incierta, pero confía en ella. No vino de la persona, vino de la oscuridad fértil de tu alma. Resistió al colapso, a la disolución, a la espera, al miedo. Es tu regreso, pero no a lo que eras, a lo que eres, sin adornos, sin actuaciones, sin cargas. Y tal vez este sea el verdadero milagro. No recuperar la motivación, sino descubrir una que nunca fue prestada. Jung decía, el viaje no es hacia afuera, es un regreso hacia adentro, una reconexión con lo que es esencial. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya empezó a volver a casa, volver a ti. Y cuando aparezca esa voluntad, esa nueva voluntad que nace sin esfuerzo, sin prisa, sin ego, no vas a querer correr, vas a querer quedarte dentro de ti, quedarte presente en el mundo, quedarte en tu verdad y finalmente actuar no por miedo a morir, sino por ganas de vivir. No existe un final glorioso cuando se trata de autoconocimiento. No hay fuegos artificiales ni música de superación sonando de fondo. Lo que existe la mayoría de las veces es el sonido ahogado de una respiración cansada y un corazón que por primera vez en mucho tiempo ya no necesita correr. Después de toda esa inmersión en la sombra, en la ausencia, en el colapso, en la espera, lo que queda no es una nueva versión de ti. Es una versión sin máscaras, menos performática, más honesta, más extrañamente íntegra. Iniciaste este camino tal vez queriendo reencontrar tu motivación. Querías volver a sentir ganas, pero lo que encontraste fue algo más profundo. La percepción de que mucho de lo que llamabas motivación era, en realidad, compulsión bien disfrazada, era dolor maquillado de ambición, era miedo vestido de esfuerzo. La persona cayó, la falsa voluntad murió. Y en medio de la aparente estagnación nació un espacio sagrado donde ya no necesitas probar, correr, actuar. Un espacio donde la voluntad puede finalmente nacer desde dentro y no de las exigencias del mundo. Pero esa nueva voluntad no grita, susurra, no exige metas ni grandiosidad. Invita con ligereza, con verdad. Y eso es lo más aterrador y liberador de todo. Si puedes vivir movido por algo que no sea la carencia, si puedes descansar sin estar en crisis, si puedes desear sin culpa, si puedes vivir sin dar explicaciones. Jung nos recuerda que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero también advirtió, ese privilegio viene acompañado de despedidas, del viejo yo, de las viejas voluntades, de las antiguas armaduras. Así que si hoy sientes que algo en ti murió, tal vez sea porque algo nuevo finalmente está listo para nacer. Y si aún no ha nacido, está bien, espera con reverencia. Ya estás en el camino y tal vez esa sea la verdadera motivación, el valor de permanecer contigo, aun cuando ya no haya nada que mostrar.
Te agradezco por haberte quedado hasta aquí. En serio, en este mundo donde todo es apresurado, superficial, donde apenas nos damos tiempo de sentir algo antes de saltar a lo siguiente, tú elegiste permanecer. Permanecer en una conversación difícil, en un tema incómodo, en un viaje que no ofrece respuestas fáciles. Eso no es poca cosa. No sé dónde estés ahora, si estás en el silencio de tu cuarto con el celular en la mano y los pensamientos demasiado ruidosos para dormir, o si estás escuchando esto en medio del caos, intentando aferrarte a alguna verdad mientras el mundo insiste en que tienes que reaccionar. Solo sé que llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti se negó a aceptar que estar perdido es lo mismo que estar equivocado. Y si puedo contarte algo personal, este video solo existe porque un día yo también me quedé sin suelo. Fue en un domingo cualquiera, de esos silenciosos, donde todo afuera parecía normal, pero por dentro nada encajaba. Me senté en el sillón, miré a mi alrededor en mi propia casa y tuve la extraña sensación de estar en un lugar que no me pertenecía. Nada ahí, ni los muebles, ni los libros, ni los sueños parecían míos. Y me pregunté, ¿qué pasa cuando la persona que fuiste por tanto tiempo simplemente deja de existir? La respuesta no llegó de inmediato. En realidad lo que llegó fue el vacío y me resistí a él con todas mis fuerzas. Leí libros, agendé sesiones de terapia, intenté obligarme a retomar metas antiguas, hice listas, desarrollé planes, puse alarmas, pero nada tenía sentido. Solo cuando finalmente dejé de intentar volver a ser quien era, las cosas empezaron discretamente a reorganizarse. Lo primero que surgió fue la voluntad de escribir, pero no sobre productividad, éxito, hábitos o estrategias. Fue la necesidad de escribir para quienes, igual que yo, ya se cansaron de fingir fuerza, para quienes ya no soportan seguir fingiendo que desean lo que en realidad nunca quisieron. Tú, esa persona que imaginé mientras escribía cada línea de este guión, alguien que ya intentó de todo, que ya recorrió el camino correcto, pero aún así se encontró en la oscuridad y que tuvo el valor de no huir. Por eso te agradezco, no por mirar, no por darme me gusta, sino por existir con honestidad, por sostener el vacío, por haber elegido quedarte, incluso cuando todo decía que corrieras. Formas parte de una pequeña y silenciosa minoría. Gente que ya no quiere vivir en piloto automático, que ya no quiere vender el alma a cambio de aplausos, gente que eligió el desconfort de la verdad en vez del confort de la mentira. Y sinceramente es con ese tipo de personas con las que quiero caminar. Así que gracias por estar aquí, gracias por dejarme hablar contigo en esta noche simbólica, porque toda inmersión en el inconsciente sucede de noche, aunque afuera sea de día. Gracias por no apretar siguiente, solo porque te incomodó. Gracias por sentir. Si lo que encontraste aquí tocó algo en ti, te invito a suscribirte al canal.